Queridos amigos y hermanos, es un gusto de poder saludarles una vez más y encontrarlos en un tiempo precioso, hermoso y maravilloso, donde nos acercamos a la palabra del Señor y a través de ella Dios nos habla a nuestra vida, a nuestro ser. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Somos nosotros, o somos las criaturas, los que nos alejamos de Dios y buscamos hacer nuestra propia voluntad. Sin embargo, el Señor es bueno, es fiel, es el que cuida sus ovejas. Y nosotros somos ovejas de su prado. Es como el maestro que cuida y se preocupa de sus alumnos, de sus estudiantes, y les guía gota a gota o paso a paso para que ellos vayan comprendiendo aquellas enseñanzas que el Señor quiere instruirles. Entonces, nosotros como hijos del Señor, nuestro Padre Celestial, nos habla a través de su palabra. Y es por eso que también Él dice, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. Atentos, aquel que tiene oído para oír, oiga. Vamos a leer en el día de hoy el capítulo 19 de Apocalipsis, los versículos 1 al 7. Apocalipsis, capítulo 19, los versículos 1 al 7, que dicen así. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, amén. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Palabra del Señor para nosotros. Vamos a hablar en el día de hoy el tema alabado sea Dios. Tema alabado sea Dios. Cuando nos acercamos como estudiantes a las Sagradas Escrituras, hay dos pasos o preguntas que hay que hacerse. La primera es pregunta de contexto, es decir, todo lo que tiene que ver con el origen geográfico, político, socioeconómico, cultural, lingüístico, que dio origen a las Sagradas Escrituras. Y en segundo lugar, la otra pregunta que debemos hacernos es, ¿qué dice el contexto? Es decir, lo que tiene que ver con el pasaje mismo en cuestión. Es decir, la parte literaria, el cómo se escribió, cuáles son los elementos de una frase, de un párrafo, de una narración, de una perícopa, de una extensión, si es género legal, histórico, poético, profético, biográfico, epistolar, apocalíptico. Diferentes maneras y formas que emplearon los escritores bíblicos y que en el tiempo de aproximadamente 1600 años, que comprende la Sagrada Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos ahora a detenernos en algunas palabras griegas que fueron utilizadas por los escritores neotestamentarios
para hablar de lo que es la alabanza hacia Dios. La primera es aineo o aineo, que significa alabar, celebrar, hablar bien. El Señor Dios Todopoderoso instruyó al pueblo para que ellos salieran de la esclavitud allá de Egipto, donde estuvieron 430 años, y le habló a Moisés que los iba a sacar para llevarlos al desierto y que le hicieran fiesta. Es así como la primera fiesta o la primera razón para celebrar que tiene el pueblo de Dios en ese tiempo era la Pascua, que significa pasar de un lugar a otro, pero con la intención del Dios Todopoderoso para celebrar. Es decir, esta fiesta de la Pascua es teocéntrica, está centrada en Dios, quien tiene todo el poder para librar al hombre. En el Nuevo Testamento también tenemos la palabra Pascua, y Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, es decir, Cristo es el que nos sacó de las tinieblas del mundo de oscuridad, de la muerte y el pecado, y nos ha liberado para que le sirvamos a Él. En segundo lugar está la palabra humeneo, que significa cantar alabanzas e himnos a Dios. En las Sagradas Escrituras tenemos 150 salmos. La iglesia ha compuesto sus propias canciones que son teocéntricas y en muchos coros y alabanzas que también tienen diferentes denominaciones o congregaciones y que en la liturgia, en el culto, hay espacio para la alabanza al Señor y también para la adoración. Y es importante que nosotros los creyentes vayamos aprendiendo cuáles son en este caso acciones de los himnos como alabanzas al Señor en la liturgia o en el culto, la reunión, cuando estamos juntos como hermanos ante el Señor. Y en tercer lugar, otra de las palabras que aparecen en el Nuevo Testamento griego es epaineo, que significa alabar a Dios públicamente. No solamente adorarlo a Dios en el secreto, en la oración privada, sino también públicamente. Y es así como el rey David compuso, ordenó que se estableciesen hombres y mujeres y familias para la composición de los salmos y cánticos para alabar en el santuario como también públicamente al Señor. Ahora, el pasaje de Apocalipsis capítulo 19, 1 al 7, nos presenta tres razones para alabar al Señor. Primero, por su salvación. Hay que considerar que en el pasaje que yo le acabo de leer se menciona la gran multitud. Ahí está en el 19.1. Dice: después de esto oí una gran multitud o una gran voz de gran multitud en el cielo. Pensemos en esto. Ya a la altura del pasaje del libro de Apocalipsis capítulo 1 hasta el 19, la iglesia, los redimidos de todo pueblo, lengua y nación, estamos en los cielos, frente al Dios Todopoderoso, y tenemos razones para cual adorar y exaltar al Señor. Y esta es en este caso por la salvación. La honra, la gloria, el poder son de nuestro Señor, porque Él logró la salvación, la liberación del hombre del pecado, de la muerte. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos tenemos esta tendencia hacia el pecado, hacia el mal, y somos reos de muerte. Estamos bajo el juicio de Dios. Por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo, para darnos salvación, para perdonar nuestros pecados, para restaurarnos y lograr esto tan maravilloso, único y excepcional que solamente Cristo Jesús logró en la cruz para darle salvación a todo aquel que cree. La exigencia sí es que debemos creer en Jesucristo, debemos aceptar la salvación del Señor por la fe. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice:
porque por gracia sois salvos. Por gracia, por la gracia de Dios, por el favor de Dios, hemos recibido esta salvación tan grande. Y el autor de Hebreo dice, no podemos descuidar una salvación tan grande, tan gloriosa, tan magnífica, tan excepcional, que nuestro Señor Jesús haya venido a este mundo, haya estado acá, haya muerto y resucitado y anunciado que vendrá otra vez. Entonces, la primera razón por la cual usted y yo debemos alabar al Señor es por la salvación que el Señor nos ha dado, y es el tema más importante de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, por sus juicios. El versículo 2 y 3 dice que estos juicios son verdaderos, son justos. El pasaje muestra que el Señor ha juzgado la gran ramera. Ya hablamos de la gran ramera en mensajes anteriores, que tiene que ver con la idolatría, con este sistema corrupto, mundano, religioso, político, que corrompe, que destruye, que atrae, que tiene de miles de personas y millones atados a los intereses de esta tierra, cuando realmente la iglesia del Señor está sustentada en Cristo Jesús y debe poner sus ojos en el Señor y en las cosas de arriba y no en las cosas que son terrenales. Entonces, juicios del Señor son verdaderos y justos. Miren, acá podemos pensar y analizar todos los sistemas humanos que los hombres tienen, donde se estudian las leyes. Hay diferentes instancias de apelación porque alguien quebrantó la ley y hizo algo que no debía hacer. En un sentido es justo, en ese sentido terrenal. Pero no tenemos que olvidar que Dios un día juzgará a la humanidad por Jesucristo el Señor. El gran pecado del hombre es no creer en Jesús. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 16. Dice el pasaje, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. Insisto, los juicios justos y verdaderos son del Señor, y Él un día vendrá a este mundo a juzgar a la humanidad. Al mismo tiempo dice el pasaje que ha vengado la sangre de los siervos. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Son aquellos que han creído en Cristo Jesús, que se han mantenido fieles al Señor y que han muerto por causa de la evangelización. Son en muchas partes del mundo de hoy, hay gente que no cree en Jesucristo y no está dispuesto a renunciar a su religión o su tradición para salvarse, en este caso, en el Señor. Es Cristo que murió por nuestros pecados. No es una institución, no es una organización, no es un cuerpo cultural, no es Cristo Jesús. Y el Señor vendrá un día a juzgar a esta humanidad porque está bajo el pecado, y siempre el Señor está hablándoles, como dice el autor de Hebreo, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Y en tercer lugar, la otra razón para alabar a Dios es por su dignidad. Los versículos 4 al 7 se mencionan a estos 24 ancianos que simbolizan la humanidad que se volvió al Señor, los miles de personas y millones de creyentes que se han vuelto al Señor, que nos hemos vuelto al Señor, que hemos dejado la idolatría, la impureza, la inmoralidad, las groserías de nuestra boca, y que cada día nos santificamos y decimos, Señor, santifícame, Señor, límpiame, Señor, para ser instrumentos gratos en tus manos. Los 24 ancianos, que también simbolizan los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, más los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que sumados son 24 y que están ahí en la presencia del Señor. Se mencionan los 4 seres vivientes que estarían ubicados en una parte del mundo y que se postran y adoran a Dios. Y dice, Él está sentado en el trono, y todos decían, amén, amén.
Por eso el amén es una expresión que ratifica lo o la acción de adorar al Señor. Significa así sea. Si en la iglesia se está alabando al Señor, todos tienen que decir amén. Si se está compartiendo la palabra del Señor, tenemos que decir amén, es decir, que así sea. Eso es, en el fondo, esta palabrita que tanto significado teológico tiene. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. A veces en las congregaciones, cuando nos reunimos, como que cuesta que los hermanos levanten las manos y adoren al Señor y bendigan al Señor. Tenemos que honrar al Señor, tenemos que darle gloria al Señor, tenemos que saber que el Señor es digno de gloria y alabanza por siempre, por siempre. Es el Señor de todas nuestras vidas. Al mismo tiempo, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Y hay pasaje dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado para estar con el Señor. El apóstol Pablo, allí en 2 Corintios 11:2, dice, les he desposado con un solo esposo. Lo que él está haciendo es ilustrar de cómo él, como un gran apóstol, fue a diferentes lugares geográficos de algunas comunidades y algunas etnias para predicar el evangelio, y en la medida que estos creyentes se iban entregando al Señor, se iban comprometiendo con Jesús. El cristiano está casado con Cristo, está casado con el Señor, y el Señor, como una metáfora, es como si nosotros fuésemos un compromiso humano, terrenal, como el matrimonio que tenemos. Por lo tanto, doble fidelidad tiene que tener el cristiano con el Señor y amarlo a Él, serle fiel. Y segundo, con la esposa, que hemos hecho un pacto de verdad, de sinceridad, de integridad, de fidelidad a la esposa, como también al Señor Jesucristo. Entonces, no podemos retroceder, no podemos traicionar al Señor, traicionar a la esposa. Tenemos que ser fieles. Eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en la iglesia, en la congregación, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos por todo esto de que Dios Todopoderoso ha hecho algo magnífico, algo glorioso, que es la salvación de nuestras almas. Y vamos a estar con el Señor por toda la eternidad, adorándole, bendiciéndole, gozándonos con Él, porque el Señor es digno de toda gloria, está sentado en el trono. A la diestra está el Señor y al otro lado está el Espíritu Santo y todos los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y esta gloriosa, maravillosa multitud de todo pueblo y lengua y nación que vamos a estar ahí para adorar al Señor. Por lo tanto, hoy día, ahora, tenemos que pensar que cuando vamos a la congregación, cuando nos reunimos como hermanos y en la liturgia, tenemos que alegrarnos, tenemos que gozarnos por la salvación de Cristo Jesús, porque Él dijo, consumado es, y así se concluyó la salvación de nuestras almas, de nuestras vidas. Por lo tanto, gocémonos, alegrémonos, honremos al Señor, porque solamente Él es digno de alabanza y adoración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, Señor, porque tuyos son todos los juicios justos y verdaderos. Y tú, Señor, haces justicia en medio de las adversidades de este mundo. Tu palabra dice, mía es la venganza, yo pagaré. En tus manos están nuestras vidas, tú eres el juez justo. Juzga nuestras vidas, Señor, y guíanos a hacer tu buena, maravillosa voluntad para adorarte, para bendecirte con alegría, con entusiasmo, con fe y con esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga.